Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Asignatura Fundamentos de Derecho Administrativo. Asesor Zoraida García Carreño. Con el gusto de saludarles, su amigo y servidor Miguel Ángel Flores Mendoza. En esta ocasión, mediante una presentación, vamos a ver el Poder Ejecutivo y la función administrativa. El propósito es explicar las funciones del Estado, así como su clasificación y características. Gracias. Esta presentación tiene como propósito explicar de manera clara y aplicada la función administrativa del Estado mexicano a través del análisis del Poder Ejecutivo y de las principales formas de organización administrativas vigentes. En primer lugar, se parte de la idea de que el Poder Ejecutivo es el órgano del Estado encargado de ejecutar las leyes, dirigir la administración pública y conducir la política pública nacional conforme a lo establecido en la Constitución, particularmente en su artículo 90. En segundo lugar, se introduce la distinción fundamental entre administración pública centralizada y paraestatal, así como las figuras de desconcentración y descentralización administrativa que permiten al Estado cumplir de manera más eficiente y especializada sus fines. En tercer lugar, se enfatiza que estas formas organizativas no son categorías teóricas abstractas, sino estructuras reales que impactan la vida cotidiana de la población, como la recaudación de impuestos, la regulación sanitaria, la seguridad social, la administración del agua o la organización de elecciones. Esta presentación está diseñada para que se pueda identificar, comparar y ejemplificar cada forma de organización, comprendiendo sus diferencias en términos de personalidad jurídica, patrimonio, jerarquía y origen de facultades. Finalmente, se subraya la importancia de utilizar ejemplos como el SAT, COFEPRIS, CONAGUA, IMSS, PEMEX, Comisión Federal de Electricidad, INE, INEGI y Banco de México para reforzar el aprendizaje significativo y demostrar el funcionamiento práctico del derecho administrativo en México. De las formas de organización administrativa permite visualizar de manera sintética cómo el Estado mexicano estructura su función administrativa. En primer término, se encuentra la centralización administrativa, caracterizada por la concentración de decisiones, mando y responsabilidad en órganos jerárquicamente subordinados al titular del Poder Ejecutivo Federal. Aquí se ubican la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. En segundo término, aparece la desconcentración administrativa, que consiste en la creación de órganos subordinados a una Secretaría de Estado, a los que se les otorgan facultades específicas por materia o territorio, pero sin personalidad jurídica ni patrimonios propios. Ejemplos claros son el Servicio de Administración Tributaria, la COFEPRIS y la CONAGUA. En tercer término, se encuentra la descentralización administrativa, que implica la creación de entidades con personalidad jurídica y patrimonios propios, capaces de actuar en nombre propio para cumplir funciones públicas específicas, como los organismos públicos descentralizados y las empresas públicas del Estado. Este esquema busca mayor eficiencia técnica, administrativa y operativa. El mapa general también permite distinguir a los organismos constitucionalmente autónomos, conocidos como OCA, que no dependen jerárquicamente de ningún poder del Estado y cuentan con autonomía garantizada directamente por la Constitución, como el Banco de México, el INE y el INEGI. Esta clasificación facilita comprender cómo el Estado combina control, especialización técnica y autonomía institucional
para atender necesidades complejas de la sociedad contemporánea. El fundamento constitucional de la función administrativa del Estado mexicano se encuentra principalmente en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso de la Unión. Este precepto reconoce expresamente que la función administrativa no se ejerce de manera uniforme, sino a través de diversas estructuras organizativas diseñadas para cumplir eficazmente los fines del Estado. Además, otros artículos constitucionales complementan este marco, como el artículo 26 en relación con la Planeación Nacional del Desarrollo y el artículo 28 respecto a los órganos autónomos como el Banco de México. La Constitución no solo autoriza la existencia de estas formas administrativas, sino que también delimita sus alcances, establece principios de legalidad, eficiencia y control, y garantiza que la actuación administrativa esté sujeta al Estado de Derecho. En ese sentido, la función administrativa se concibe como una actividad permanente y dinámica, orientada a la satisfacción del interés público mediante la prestación de servicios, la regulación de actividades económicas y sociales y la ejecución de políticas públicas. Comprender este fundamento constitucional es esencial para interpretar correctamente la ley orgánica de la Administración Pública Federal y las leyes especiales que regulan a los distintos órganos y entidades administrativas. La organización administrativa del Estado mexicano tiene una relevancia práctica directa en la vida ciudadana de las personas, ya que de ella dependen funciones esenciales como la recaudación de impuestos, la protección de la salud, la seguridad social, la administración de recursos naturales y la garantía de procesos democráticos. Por ejemplo, la centralización permite una dirección política unificada y coherente desde el Poder Ejecutivo. La desconcentración facilita la especialización técnica y la atención eficiente de asuntos complejos. Y la descentralización posibilita una gestión más flexible y especializada de servicios públicos estratégicos. Asimismo, la existencia de organismos constitucionales autónomos fortalece el sistema democrático y económico al crear contrapesos reales al poder político. Desde una perspectiva jurídica y administrativa, conocer estas formas organizativas permite identificar correctamente la competencia de cada autoridad, evaluar la validez de los actos administrativos y comprender los mecanismos de control y responsabilidad. En el ámbito académico, esta comprensión resulta indispensable para el estudio del derecho administrativo. En el ámbito profesional, es clave para la práctica jurídica, la gestión pública y la participación ciudadana informada. La centralización administrativa es la forma de organización en la que las decisiones, la dirección y la responsabilidad de la función administrativa se concentran en órganos que dependen jerárquicamente del titular del Poder Ejecutivo. En este modelo, los órganos carecen de personalidad jurídica propia y actúan en nombre del Estado bajo una relación de subordinación directa. En México, la administración pública centralizada se integra principalmente por la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La centralización permite una unidad de dirección y una ejecución coherente de la política pública, ya que las decisiones estratégicas se toman desde un centro de mando único. Además, este modelo facilita el control jerárquico, la coordinación interinstitucional y la rendición de cuentas. Sin embargo, también presenta retos, como la posible rigidez administrativa y la sobrecarga de funciones en los órganos centrales.
Por ello, el sistema administrativo mexicano combina la centralización con otras formas organizativas que permiten mayor flexibilidad y especialización, sin perder el control político y jurídico del Estado. La administración pública centralizada en México está integrada por órganos claramente definidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y actualizados conforme a la reforma reciente. Entre sus componentes se encuentra la Oficina de la Presidencia de la República, encargada de apoyar directamente al titular del Ejecutivo. La Secretaría de Estado, responsable de sectores específicos de la política pública como Hacienda, Salud, Educación o Medio Ambiente. Y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que brinda asesoría legal al presidente y revisa constitucionalidad y legalidad de los actos normativos. En el periodo 2024-2026, la estructura centralizada incluye también secretarías de nueva creación o reorganización, como la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, lo que demuestra la capacidad de adaptación del modelo centralizado a nuevas prioridades gubernamentales. Estos órganos ejercen sus funciones sin personalidad jurídica propia y bajo la dirección política del Ejecutivo, lo que garantiza coherencia en la acción gubernamental y responsabilidad directa ante la ciudadanía. La desconcentración administrativa es una técnica organizativa mediante la cual se crean órganos subordinados a una Secretaría de Estado, a los que se les otorgan facultades para resolver asuntos en una materia o territorio determinado. A diferencia de la descentralización, los órganos desconcentrados no cuentan con personalidad jurídica ni patrimonio propio y mantienen una relación jerárquica con el órgano central del que dependen. En México, el fundamento principal de la desconcentración se encuentra en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta figura permite una mayor especialización técnica y una atención más eficiente de funciones complejas, sin romper la unidad de mando del Ejecutivo. La desconcentración es especialmente útil en ámbitos que requieren conocimientos técnicos especializados o una presencia territorial amplia, como la fiscalización, la regulación sanitaria o la gestión de recursos naturales. De esta manera, el Estado logra equilibrar control jerárquico y eficiencia administrativa. Entre los ejemplos actuales más representativos de órganos administrativos desconcentrados en México se encuentran el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional del Agua. El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable de la recaudación de impuestos y la administración fiscal, conforme a su Manual de Organización General del año 2024. La COFEPRIS, órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, regula y controla productos y servicios que pueden representar riesgos sanitarios, contando con autonomía técnica y operativa. La CONAGUA, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, administra y protege las aguas nacionales y coordina el Servicio Meteorológico Nacional. Estos ejemplos muestran cómo la desconcentración permite al Estado atender funciones altamente técnicas y especializadas, manteniendo al mismo tiempo la subordinación jerárquica y el control político del Ejecutivo Federal. La descentralización administrativa es una forma de organización mediante la cual el Estado crea entidades con personalidad jurídica y patrimonios propios, a las que se les encomienda la prestación de servicios públicos o la realización de actividades estratégicas. A diferencia de la centralización y la desconcentración,
En la descentralización no existe una relación jerárquica directa, sino mecanismos de coordinación y supervisión. Este modelo busca dotar a las entidades de mayor flexibilidad, especialización y capacidad de gestión, permitiéndoles actuar en nombre propio y asumir responsabilidades jurídicas. En México, la descentralización se justifica por la necesidad de atender funciones complejas como la seguridad social, la vivienda o la energía, que requieren estructuras técnicas financieras y administrativas propias. La creación de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado refleja un equilibrio entre autonomía operativa y control estatal orientado al interés público. Desde una perspectiva doctrinal, la descentralización administrativa puede clasificarse en grados: mínima, media y máxima. La descentralización mínima implica una transferencia limitada de funciones con un control central fuerte y constante. La descentralización media supone una transferencia más amplia de atribuciones, aunque el Estado mantiene mecanismos de supervisión relevante. En la descentralización máxima se caracteriza por una transferencia casi total de funciones, con un control estatal reducido a aspectos estratégicos o de política general. Esta clasificación permite analizar el nivel real de autonomía con que cuentan las entidades descentralizadas y comprender que la descentralización no es un fenómeno uniforme. En la práctica mexicana, la mayoría de los organismos descentralizados se ubican en un punto intermedio donde gozan de autonomía operativa, pero están sujetos a alineamientos, coordinación sectorial y control presupuestario por parte del Estado. La descentralización administrativa también puede analizarse a partir de sus modalidades. La descentralización por región se orienta a la gestión de intereses colectivos territoriales, como ocurre con municipios y organismos regionales. La descentralización por servicios se enfoca en la prestación de servicios públicos específicos como la salud o la seguridad social, siendo ejemplos claros el IMSS y el ISSSTE. La descentralización por colaboración implica la participación de particulares en la prestación de servicios públicos mediante concesiones, contratos o esquemas de asociación público-privada. Estas tres modalidades muestran la versatilidad del modelo descentralizado y su capacidad para adaptarse a distintas necesidades sociales y económicas. En todos los casos, el Estado conserva funciones de regulación, supervisión y control para garantizar que la actividad descentralizada se oriente al interés público. La autonomía de gestión es una característica fundamental de los organismos descentralizados, entendida como la capacidad de conducir sus operaciones técnicas y administrativas con cierto margen de independencia. En México, esta autonomía se reconoce en leyes como la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que establece que los organismos deben operar conforme al Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. Sin embargo, la autonomía de gestión no es absoluta. En la práctica existen limitaciones reales derivadas de la integración de órganos de gobierno donde participa el Ejecutivo, de los controles presupuestarios, de la fiscalización y de la coordinación sectorial. Ejemplos como el IMSS y el ISSSTE muestran que, aunque cuentan con personalidad y patrimonios propios, están sujetos a alineamientos de política pública y a decisiones estratégicas del Estado. Comprender estas limitaciones es clave para evitar concepciones idealizadas de la autonomía y para analizar correctamente el grado de independencia real de las entidades descentralizadas. En el ámbito paraestatal mexicano destacan tanto los organismos públicos descentralizados como las empresas públicas del Estado. Entre los primeros se encuentran el IMSS, el ISSSTE y el Infonavit, todos ellos con personalidad jurídica y patrimonios propios
creados para prestar servicios públicos esenciales como la seguridad social, la salud y la vivienda. Estos organismos cuentan con estructuras de gobierno propias y asumen responsabilidades jurídicas directas. Por su parte, las empresas públicas del Estado como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad adquirieron un régimen específico a partir de la reforma 2024-2025 que las reconocen como entidades estratégicas con personalidad y patrimonio propios, pero sujetas a un régimen especial de control y rendición de cuentas. Estos ejemplos muestran cómo la descentralización se adapta a distintos sectores estratégicos, combinando autonomía operativa con control estatal reforzado en áreas de interés nacional. La doctrina administrativa identifica a los órganos con competencia funcional propia como aquellos creados por ley para ejercer funciones técnicas especializadas con cierto grado de autonomía operativa, aunque sin llegar a ser organismos constitucionalmente autónomos. En México, ejemplos relevantes incluyen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la CONSAR en el sector financiero, así como órganos como el SAT, la COFEPRIS y la CONAGUA en otros sectores. Aunque algunos de estos órganos son jurídicamente desconcentrados conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la doctrina los analiza como entidades con competencia funcional propia debido a su diseño técnico, colegiado y especializado. Esta categoría intermedia ayuda a comprender la diversidad de estructuras administrativas y evita clasificaciones simplistas. Los organismos constitucionales autónomos, conocidos como OCAS, se distingue por contar con autonomía garantizada directamente por la Constitución, sin subordinación a los poderes ejecutivo, legislativo u judicial. En México tenemos emblemáticos el Banco de México, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 28 constitucional, el Instituto Nacional Electoral, regulado por la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el INEGI con base en el artículo 26, apartado B constitucional. Estos organismos cuentan con personalidad jurídica y patrimonios propios y ejercen funciones estratégicas para la estabilidad económica, la democracia y la información estadística del país. Su existencia responde a la necesidad de crear contrapesos institucionales y garantizar decisiones técnicas independientes del Poder Ejecutivo. En conclusión, podemos decir que la comparación entre centralización, desconcentración y descentralización permite identificar diferencias claves en personalidad jurídica, patrimonio, jerarquía y origen de facultades. Mientras que en la centralización los órganos carecen de personalidad propia y actúan bajo jerarquía directa, en la desconcentración se mantiene la subordinación, pero con facultades específicas, y en la descentralización existe personalidad y patrimonio propio. El titular del Poder Ejecutivo ejerce sobre la administración centralizada poderes como el nombramiento y remoción, el mando, la vigilancia, la revisión y la resolución de conflictos de competencia conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Estos poderes se atenúan en la desconcentración y se transforman en mecanismos de supervisión y coordinación en la descentralización. Esta comparación final integra los elementos conceptuales y prácticos analizados a lo largo de la presentación, ofreciendo una visión completa y actualizada de la función administrativa en México.